La mayoría de las personas cree que puede retirarse en 5 años si hace todo bien. Ahorrar más, invertir mejor, recortar gastos, seguir el plan, y durante un tiempo, parece que funciona, pero hay un problema que casi nadie calcula. No es el ingreso, no es la disciplina, no es la estrategia, es el momento, porque puedes hacer todo correctamente y aún así fallar. Hoy vamos a probar eso con números reales, mes a mes, durante 5 años completos, y vamos a hacer algo que casi ningún video financiero hace. Vamos a introducir una crisis en el peor momento posible. Daniel tiene 30 años, gana $72,000 al año, tiene 12,000 ahorrados y ha tomado una decisión radical. Quiere retirarse a los 35, no cambiar de trabajo, no trabajar menos, dejar de trabajar por completo. Para lograrlo, necesita acumular $600,000 en 5 años. Ese número no es aleatorio, es el resultado de reducir su estilo de vida al mínimo viable, mudarse a una ciudad más barata, eliminar deudas, vivir con lo esencial. Sus gastos anuales proyectados, $24,000, multiplicado por 25, $600,000. Ese es su número, y sobre el papel parece alcanzable. Daniel ha visto los videos, ha leído los blogs, ha hecho los cálculos rápidos en su cabeza. Si ahorro lo suficiente y el mercado me ayuda, lo logro. Pero esos cálculos tienen un defecto crítico. Asumen que el camino será estable, y no lo será, porque hay algo que nadie te dice sobre los planes de retiro acelerados. No fallan por falta de esfuerzo, fallan por el momento en el que ocurre lo inesperado. Así que vamos a simularlo. 5 años, ingresos reales, ahorros agresivos, inversiones constantes y en algún punto, una crisis. No una suposición, no una exageración, una caída que ya ha ocurrido antes, varias veces. Antes de empezar con el año 1, hay algo que necesitas entender, porque si no lo entiendes, todo este plan parece más fácil de lo que realmente es. La independencia financiera no es una idea, es una ecuación. Y esa ecuación tiene 3 versiones completamente distintas. La primera es la más conocida, independencia total. Es cuando tu dinero trabaja por ti lo suficiente como para cubrir todos tus gastos, para siempre. No necesitas salario, no necesitas negocios, no necesitas volver a generar ingresos. Tu portafolio lo hace todo. La segunda versión es más realista, independencia financiera ajustada. Aquí cubres lo básico, vivienda, comida, servicios, transporte. Pero si quieres extras, viajes, lujo, comodidad, necesitas generar algo adicional. Y la tercera es la más ignorada, independencia tipo Coast. Significa que ya hiciste la parte difícil. Invertiste lo suficiente temprano como para que, incluso si dejas de aportar hoy, el crecimiento compuesto hará el resto. Aún trabajas, pero por elección, no por obligación futura. Daniel no quiere la tercera, ni siquiera la segunda. Quiere la primera. Quiere dejar de trabajar a los 35 y no volver jamás. Y aquí es donde entran las matemáticas reales. Existe una regla simple que se usa en finanzas personales, la regla del 4%. Dice que puedes retirar el 4% de tu dinero invertido cada año. Y, en la mayoría de escenarios históricos, ese dinero debería durar al menos 30 años. Si inviertes esa lógica, obtienes tu número objetivo. Multiplica tus gastos anuales por 25. Daniel ya lo hizo, $24,000 al año, $600,000, pero ese número no es el problema es el tiempo. 5 años no es un periodo normal de inversión, es un sprint, y los sprints financieros no perdonan errores. Para que el plan funcione, Daniel necesita cumplir 3 condiciones. Al mismo tiempo, ahorrar más del 70% de sus ingresos, obtener retornos cercanos al 10% anual, y no enfrentar ninguna crisis importante. Si falla en una sola, el plan se rompe. La mayoría de los creadores de contenido dirían que esto es imposible. Otros dirían que es fácil. Ambos están equivocados, porque Daniel sí puede acercarse a su objetivo, pero no de la forma en que está imaginando. Y lo que descubrirá en estos 5 años cambiará completamente su definición de libertad. Ahora sí, vamos al año 1, porque aquí es donde todo empieza y donde la mayoría subestima lo que realmente se necesita. El año 1 no es emocionante, no hay grandes ganancias, no hay resultados espectaculares, solo decisiones incómodas, una tras otra, porque si el plan de Daniel va a funcionar, tiene que hacer algo que la mayoría evita, reducir su vida al mínimo, no optimizarla, no mejorarla, reducirla. Vamos a poner números claros. Daniel gana $72,000 al año. Después de impuestos, le quedan aproximadamente
aproximadamente $55,000. Para acercarse a su objetivo en 5 años, necesita ahorrar al menos el 70% de ese ingreso. Eso significa invertir unos $38,500 al año y vivir con el resto, $16,500 anuales. Esos son aproximadamente $1,375 al mes. Con eso tiene que cubrir renta, comida, servicios, transporte, salud, imprevistos, todo. En muchas ciudades, eso no alcanza ni para el alquiler. Así que Daniel hace lo primero que cualquier plan agresivo exige. Se mueve, deja su ciudad actual y se traslada a un lugar con un costo de vida mucho más bajo. No es el lugar donde soñaba vivir, pero es el lugar que hace posibles los números. Consigue un apartamento pequeño por $550 al mes. No es cómodo, no es bonito, pero es suficiente. Vende su carro. El dinero que obtiene no cambia su vida, pero elimina un gasto constante: gasolina, mantenimiento, seguro. Ahora se mueve en transporte público y bicicleta. Cancela todas sus suscripciones, streaming, membresías, aplicaciones. Si no es esencial, desaparece. Deja de comer fuera. Aprende a cocinar lo mismo cada semana. Comidas simples, repetitivas, baratas. No porque quiera, porque lo necesita. Y aquí es donde el plan deja de ser matemático y se vuelve emocional. Empieza a decir no. No a viajes, no a eventos, no a celebraciones que implican gasto. Pierde contacto con algunas personas, no por conflicto, por distancia, porque su estilo de vida ya no encaja con el de la mayoría. Y este es el primer punto donde muchos abandonan, no porque no puedan hacerlo, sino porque no quieren pagar ese precio. Pero Daniel sigue, mes a mes, sin excepciones. Cada dólar que no necesita, lo invierte. No intenta adivinar el mercado, no compra activos de moda, invierte de forma consistente en un portafolio diversificado. Sabe que no puede permitirse errores grandes. Al final del año 1, los números empiezan a tomar forma. Ha invertido aproximadamente $38,000. Con un retorno moderado, su portafolio alcanza unos $42,000. Está en camino, pero apenas. Y aquí ocurre algo importante. Daniel se da cuenta de una verdad incómoda. No puedes llegar a $600,000 en 5 años solo recortando gastos. No importa qué tan disciplinado seas, no importa cuánto optimices, las matemáticas no dan. Incluso con una tasa de ahorro extrema, el capital acumulado no es suficiente. Eso significa que algo tiene que cambiar. Y ese cambio define el año 2, porque hay 3 palancas en este juego, solo 3. La primera es el ingreso, cuánto dinero entra. La segunda es el gasto, cuánto dinero sale. La tercera es el retorno, qué tan rápido crece lo que ya tienes invertido. El año 1 fue completamente sobre la segunda palanca, reducir gastos, pero esa palanca tiene un límite. No puedes reducir gastos por debajo de 0. Así que en el año 2, Daniel cambia de enfoque y activa la palanca más poderosa de todas, el ingreso, porque aquí es donde el plan deja de ser defensivo y empieza a acelerarse de verdad. El año 2 no se trata de ahorrar más, se trata de ganar más, porque Daniel ya llegó al límite de lo que puede recortar sin romper completamente su estilo de vida. Ahora necesita crear espacio, no eliminarlo, y eso solo viene de una fuente, ingresos. Pero aquí es donde la mayoría falla, no porque no haya oportunidades, sino porque activar esta palanca exige algo que casi nadie está dispuesto a sostener: esfuerzo adicional. Después de un día completo de trabajo, Daniel decide atacar el problema desde 3 frentes al mismo tiempo. No 1, no 2, 3. Y cada uno tiene un impacto distinto. El primero es el más subestimado: negociar. Lleva 2 años en su empresa. Nunca ha pedido un aumento. No porque no lo merezca, sino porque nunca lo intentó. Así que se prepara, no improvisa. Recopila resultados concretos, proyectos donde aportó valor, datos de mercado sobre su salario. Y hace algo que la mayoría evita: pide, no exige, no amenaza. Presenta un caso claro y funciona. Obtiene un aumento del 10%. Su salario pasa de $72,000 a aproximadamente $79,000. No es un cambio radical, pero es el primer empujón. El segundo frente es más exigente: habilidades. Daniel se da cuenta de algo clave: las personas que ganan más en su campo no trabajan más horas. Tienen habilidades específicas que el mercado paga mejor. Así que toma una decisión incómoda. Durante 6 meses, cada noche, estudia. Mientras otros descansan,
Él aprende. No es emocionante, no es rápido, pero es acumulativo. Aprende una herramienta especializada en su industria, obtiene una certificación, y eso le abre una puerta, aplica a nuevos puestos, y después de varios intentos, consigue uno. Nuevo salario, $98,000. Ahora el cambio sí es significativo, pero aún no es suficiente, porque el objetivo sigue siendo agresivo. Así que activa el tercer frente, ingreso adicional. Aquí es donde todo se vuelve más complejo, porque no basta con querer ganar más. Tienes que ofrecer algo que alguien esté dispuesto a pagar. Daniel utiliza la misma habilidad que desarrolló. Empieza pequeño, trabajos freelance, proyectos por horas. Las primeras semanas son lentas, inseguras, pero poco a poco mejora, consigue clientes recurrentes y sin darse cuenta, está generando ingresos extra de forma constante. Al final del año 2, su situación ha cambiado completamente. Su ingreso total ahora ronda los $130,000 al año, entre salario y trabajo adicional. Y lo más importante, su estilo de vida no cambió. Sigue viviendo con aproximadamente $18,000 al año. Eso significa que ahora está invirtiendo más del 80% de lo que gana. La diferencia es brutal. Su portafolio lo refleja. Al final del año 2, tiene aproximadamente $110,000 invertidos, más del doble que el año anterior. Aquí es donde el plan empieza a parecer real, pero también aquí es donde hay que decir la verdad incómoda. Esto no es normal. La mayoría de las personas no puede sostener este ritmo. Negociar aumentos requiere contexto y resultados. Aprender nuevas habilidades requiere tiempo y energía. Generar ingresos extra requiere disciplina y resistencia mental. Trabajar de día y seguir trabajando de noche no es sostenible para todos, y eso no es un fracaso, es una elección. Daniel eligió este camino, pero la mayoría no lo haría, y eso es importante entenderlo. Porque este plan no solo es matemático, es un estilo de vida extremo. Ahora bien, después de 2 años de esfuerzo continuo, Daniel ha construido algo valioso, capital, pero también ha construido algo más importante, momentum. Y eso nos lleva al año 3, el punto donde todo cambia, porque aquí es donde Daniel podría detenerse y aún así ganar. Y también es el punto donde la mayoría debería replantearse el plan. El año 3 es donde todo se redefine, no porque Daniel haya llegado a su objetivo, sino porque, por primera vez, tiene una opción real: seguir o detenerse, y esa decisión lo cambia todo. Al comenzar el año 3, Daniel tiene aproximadamente $110,000 invertidos. Tiene 32 años, y aquí es donde entra un cálculo que casi nadie hace, pero que lo cambia todo. Si Daniel no invierte un solo dólar más, si deja de ahorrar agresivamente, si vuelve a una vida normal, ese dinero no se queda quieto. Sigue creciendo. Históricamente, el mercado ha generado un promedio cercano al 8% anual ajustado por inflación. Eso significa que, sin hacer absolutamente nada más, esos $110,000 pueden convertirse en aproximadamente 1,1 millones en unos 30 años, sin esfuerzo adicional, sin sacrificio extremo, solo tiempo. Eso es independencia financiera a edad tradicional. Y aquí es donde aparece una verdad incómoda. Daniel ya ganó, no en 5 años, pero sí en el largo plazo, porque hizo lo más difícil: empezar temprano y acumular capital suficiente para que el interés compuesto haga el resto. Esto tiene un nombre: Coast FE, y es la meta que casi nadie valora lo suficiente. Pero Daniel no vino por eso. Él quiere libertad ahora, así que decide continuar. Y para entender lo que eso implica, necesitamos compararlo con alguien que tomó otro camino. Conoce a Andrés, misma edad, mismo punto de partida, mismo salario inicial. Pero Andrés hizo lo que la mayoría hace: ahorró el 15% de sus ingresos desde el principio, invirtió en fondos diversificados y vivió su vida sin extremos. Al inicio del año 3, Andrés tiene aproximadamente $35,000 invertidos, mucho menos que Daniel. Si solo miras los números actuales, parece que Daniel va ganando por mucho, pero amplía la perspectiva. Andrés sigue aportando el 15% cada año, durante décadas, sin estrés, sin sacrificios extremos, y termina con una cifra similar, o incluso superior, al final de su vida laboral. Daniel, en cambio, podría dejar de aportar hoy y llegar a un resultado parecido,
Dos caminos completamente distintos, mismo destino. Y aquí es donde el plan empieza a perder claridad, porque ya no se trata solo de números, se trata de tiempo y de vida. Pero Daniel no se detiene. Decide seguir con el plan de 5 años. Aumenta aún más su inversión, mantiene su estilo de vida austero, sigue generando ingresos adicionales. Al final del año 3, su portafolio alcanza aproximadamente $180,000. Está avanzando, pero no lo suficiente, porque aún está lejos de los $600,000 y el tiempo empieza a jugar en su contra. Y aquí es donde entra el factor que nadie controla, el mercado. Hasta ahora todo ha ido relativamente bien, crecimiento estable, sin grandes caídas, pero eso no es normal, es solo una parte del ciclo. Y el problema con los planes de 5 años es que no tienen margen para ciclos completos, no hay espacio para errores grandes, no hay tiempo para recuperarse. Así que vamos a hacer algo diferente, vamos a simular 3 escenarios para el año 4, partiendo de los $180,000 que Daniel tiene al final del año 3. Escenario 1. Mercado favorable. El mercado crece un 12%. Su dinero empieza a trabajar más rápido. A eso se suman sus aportes del año, que siguen siendo agresivos. Termina el año cerca de los $300,000. Va adelantado. Escenario 2. Crecimiento normal. Un 8%. Con aportes. Llega aproximadamente a $280,000. Va en camino, pero justo. Escenario 3. El que nadie quiere ver. Una caída del 20%. Su portafolio pierde valor. Y aunque sigue invirtiendo, el daño ya está hecho. Termina el año cerca de $230,000. Su plan acaba de retrasarse años. Esto tiene un nombre, riesgo de secuencia. Y es el enemigo silencioso de todos los planes agresivos. No importa el promedio del mercado. Importa cuándo ocurren las caídas. Una caída al final del camino es molesta. Una caída al inicio es devastadora, porque no tienes suficiente capital ni suficiente tiempo para recuperarte. Y aquí es donde la mayoría de los planes de retiro en 5 años se rompen. No por falta de disciplina, no por malas decisiones, sino por timing. Supongamos que Daniel no tiene suerte, ni tampoco mala suerte extrema. El escenario intermedio, 8% de crecimiento. Termina el año 4 con aproximadamente $280,000 y aún necesita $600,000 con solo un año restante. La brecha es enorme y el tiempo se acabó. Daniel entra al año 5 con aproximadamente $280,000 invertidos y necesita $600,000. La diferencia es clara. $320,000 en solo 12 meses. Aquí es donde las matemáticas dejan de ser optimistas y se vuelven implacables. Vamos a descomponerlo. Incluso con su nivel actual de ingresos, que ya es alto comparado con el promedio, Daniel no puede cerrar esa brecha solo ahorrando. Su ingreso total ronda los $130,000 al año. Mantiene un estilo de vida austero. Eso le permite invertir alrededor de $90,000 en el año. Es agresivo, es poco común, pero aún así no es suficiente, porque después de esos $90,000 todavía quedan $230,000 por cubrir. Y eso solo puede venir de una fuente, el mercado. Pero aquí está el problema. El mercado no funciona en función de lo que tú necesitas, funciona en función de lo que ocurre. Si el mercado crece un 10% ese año, esto es lo que pasa. Gana $28,000. Sumado a sus aportes, termina el año con aproximadamente $398,000. Muy lejos de los $600,000. Si el mercado tiene un año excepcional, digamos 15%, gana $42,000. Aún así, termina cerca de $412,000. Sigue sin alcanzar la meta. Ahora veamos lo que realmente necesitaría. Para pasar de $280,000 a $600,000 en un solo año, incluso con aportes incluidos, Daniel necesitaría algo cercano a un 80% o 90% de retorno en ese año. Eso no es inversión, eso es especulación. Criptomonedas altamente volátiles, apuestas concentradas, riesgos que pueden multiplicar el dinero o destruirlo. Y ese no era el plan. El plan era construir libertad, no apostar por ella. Así que aquí está el resultado real. Daniel termina el año 5 con aproximadamente $400,000, no $600,000. Se queda corto. Bajo su propia definición inicial, falló. No logró retirarse a los 35. No alcanzó independencia total en 5 años. Pero ahora mira esto desde otra perspectiva. Esos $400,000 no son un fracaso. Son una base extremadamente poderosa. Si Daniel deja de aportar ahora mismo,
y permite que ese dinero crezca al 8% durante los próximos 15 años. Esto es lo que ocurre, más de 1.2 millones de dólares. Eso es independencia financiera total, antes de los 50, sin aportar un solo dólar más. Ahora imagina que no se detiene, que reduce su ritmo, pero sigue invirtiendo, aunque sea un 20% de sus ingresos, un nivel completamente normal. En ese caso, puede alcanzar la independencia financiera completa alrededor de los 40. 5 años más. No 5 años en total, 10. Y aquí está la verdad que nadie quiere decirte. El plan de 5 años casi nunca se cumple, pero acercarte a él cambia completamente tu vida. Daniel no consiguió lo que quería, pero consiguió algo que la mayoría nunca logra. Tiempo adelantado, recuperó años, y eso tiene un valor que no aparece en ninguna hoja de cálculo. Pero también pagó un precio: 5 años de vida comprimida, menos experiencias, relaciones limitadas, decisiones difíciles todos los días, y esa parte no se puede ignorar, porque el dinero no es el único recurso, el tiempo también lo es. Así que la pregunta real no es si el plan funciona, es si el costo vale la pena, y esa respuesta es personal. Después de todo esto, hay algunas ideas que quedan claras. La primera, la tasa de ahorro importa más que el ingreso. Puedes ganar mucho y avanzar lento, o ganar menos y avanzar rápido. Todo depende de cuánto conservas. La segunda, las 3 palancas funcionan: ingresos, gastos, retornos, pero cuando las usas juntas, el efecto es exponencial. La tercera, el tiempo es más poderoso que la velocidad. Daniel intentó comprimir 20 años en 5, y aunque no lo logró completamente, acortó el camino de forma brutal. Y la última, el mayor riesgo no es equivocarte, es no empezar, porque incluso un plan imperfecto te puede llevar mucho más lejos que la inacción. Si este video te hizo ver las matemáticas de forma diferente, suscríbete si te gusta el video, porque lo que viene después puede cambiar la forma en la que ves el dinero para siempre. Y si llegaste hasta aquí, suscríbete si te gustó el video, porque el siguiente cálculo es uno que casi nadie está preparado para ver. Ahora, hay algo más que necesitas entender, porque hasta este punto, todo lo que viste fueron números, proyecciones, escenarios, pero la realidad no se siente como una hoja de cálculo, se siente como decisiones diarias, como decir no cuando todos dicen sí, como seguir cuando ya estás cansado, como dudar y aún así continuar, y eso cambia completamente la forma en la que se vive este plan. Durante 5 años, Daniel no solo invirtió dinero, invirtió atención, cada gasto fue analizado, cada decisión fue filtrada por una pregunta constante: ¿esto me acerca o me aleja? Y vivir así tiene consecuencias, porque mientras su portafolio crecía, otras cosas se detenían, amistades que dejaron de ser cercanas, experiencias que nunca ocurrieron, momentos que simplemente no volvieron, no porque hizo algo mal, sino porque eligió algo diferente. Y aquí es donde este tipo de planes se vuelven peligrosos si no se entienden bien, porque pueden hacerte creer que todo es optimizable, que cada dólar que no inviertes es un error, que cada decisión que no maximiza tu patrimonio es una pérdida, pero eso no es cierto. El dinero es una herramienta, no el objetivo, y cuando lo olvidas, puedes terminar ganando en números y perdiendo en vida. Ahora bien, eso no significa que el plan no valga la pena, significa que necesitas verlo completo, no solo el resultado, sino el proceso, porque lo que Daniel hizo sí funciona, no como una promesa exacta de 5 años, pero como un acelerador brutal. La mayoría de las personas pasa décadas intentando llegar a donde él llegó en 5, y eso cambia las reglas del juego, porque ahora Daniel tiene opciones. Puede seguir acelerando y retirarse antes de los 40, puede reducir el ritmo y vivir con más equilibrio mientras su dinero crece, o puede detenerse y saber que su futuro ya está asegurado. Esa es la verdadera libertad, no dejar de trabajar, sino poder elegir. Y aquí es donde todo se conecta. El problema nunca fue el plan de 5 años. El problema fue cómo se vendió, como una garantía, como una fórmula exacta, como algo que, si haces todo bien, funciona siempre. Pero la realidad es diferente, es probabilística, depende del mercado, depende del momento, depende de factores que no puedes controlar, y eso no lo hace inútil, lo hace real, porque cuando entiendes eso, dejas de perseguir certezas y empiezas a construir margen. Margen para errores, margen para crisis, margen para vivir. Y eso es lo que separa a las personas que sobreviven financieramente
de las que realmente son libres. Así que si hay algo que debes llevarte de todo esto, es esto. No necesitas un plan perfecto. Necesitas un plan que funcione incluso cuando las cosas salen mal, porque en algún punto lo harán. Y cuando eso ocurra, no será tu motivación lo que te salve. Serán tus números, tus decisiones pasadas, tu capacidad de haber construido algo sólido antes de que fuera necesario. Daniel no se retiró en 5 años, pero tampoco volvió al punto de partida. Avanzó, mucho más de lo que la mayoría avanza en toda una vida. Y eso ya lo cambia todo. Si este tipo de análisis te ayuda a ver el dinero con más claridad, suscríbete si te gusta el video, porque lo siguiente que vamos a analizar no es cuánto necesitas para retirarte, sino cuánto podrías estar perdiendo sin darte cuenta, y si realmente llegaste hasta el final.